En marzo de 2016, un pequeño grupo que alcanzó la fama internacional en los años 60 hizo historia en Cuba. Y por primera vez no fueron los hermanos Castro. Ante más de 100,000 cubanos, los legendarios Rolling Stones dieron su primer concierto en la isla. Y es que durante décadas el rock and roll, como otros productos estadounidenses, tenían prohibida la entrada a Cuba. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a infeccionar nuestro país. Desde el triunfo de la revolución en 1959, Estados Unidos y Cuba han sido enemigos declarados. Entre una invasión fallida, una crisis nuclear, un duro embargo económico, dramas de exilio y de necesidad, las relaciones entre estos dos países han estado estancadas en la Guerra Fría. Pero hoy, símbolos de amistad, aunque a veces algo incómodos, han reemplazado los apasionados discursos del pasado. Varios factores contribuyeron a este momento. El primero es la economía. Cuba siempre ha dependido de un benefactor internacional. En un comienzo fue la Unión Soviética, luego fue la Venezuela de Chávez. Pero hoy, la caída de los precios del petróleo y la crisis que acapara Venezuela dejan a Cuba buscando nuevas alternativas económicas. El segundo factor es la biología. Envejecen tanto los líderes de la Revolución cubana como sus más acérrimos enemigos en la política estadounidense, la población de cubanos exiliados en Miami. Las nuevas generaciones que los reemplazan son más abiertas a la negociación. Así, en 2014, los líderes de ambos países sorprendieron al mundo. Que sostuve ayer con el presidente Barack Obama. Tras negociaciones secretas en el Vaticano, empieza un proceso de normalización diplomática. Se abren embajadas en Cuba y en Estados Unidos. Ambos países tomaron pasos importantes, intercambiaron prisioneros, Estados Unidos relajó límites a los envíos de remesas y empezó a relajar restricciones de viaje. Cuba se abre más a Internet y vuelve a recibir representantes de las Naciones Unidas. Pero las cosas están aún muy lejos de la normalidad. Lo primero es el embargo, que por más de 50 años no ha logrado ni debilitar al régimen revolucionario ni traer democracia a Cuba. Barack Obama ha hecho lo posible por flexibilizar las restricciones comerciales, pero eliminarlas está fuera de su poder. Es decisión del Congreso. Y quedan otras cuentas pendientes. Cuba nacionalizó casi 6,000 propiedades de ciudadanos estadounidenses, que todavía reclaman restituciones monetarias. Su valor, ajustado a la inflación, alcanza los 17,000 millones de dólares. Por otro lado, Cuba tiene sus propios reclamos por los daños económicos causados por el embargo. Sus cálculos han variado a través de los años, pero han llegado a argumentar que excede $1 billón. Y no son las únicas tensiones que deben ser remediadas. Estados Unidos critica al régimen cubano, que se mantiene en pie gracias a un sistema que priva la libertad de expresión y la libertad de prensa, que reprime todo tipo de crítica al régimen y que no permite elecciones. Por su parte, Cuba pide el cierre de la base naval estadounidense de Guantánamo y la devolución del territorio en el que se encuentra. Aún queda mucho camino por recorrer, pero lo cierto es que Cuba, entre históricas visitas presidenciales, pequeños negocios que abren por primera vez y conciertos de rock, está pasando por grandes cambios.